El día de hoy vamos a hablar sobre la estadística, qué importancia, cuál es su aplicación y cuál es su finalidad en la vida diaria. Para hablar sobre la estadística tenemos un invitado muy especial que es el señor Andrés Jaramillo, asesor del DANE. Buenas noches, señor Andrés. Buenas noches. Sea bienvenido a su espacio para hablar sobre la estadística. Un placer estar en su programa. Vamos a entrar en materia. Cuéntenos, ¿qué es la estadística? ¿Para qué sirve la estadística? ¿Cuál es el origen de la palabra estadística? Antes de eso pues quisiera hablar un poco acerca de qué es lo que hacemos en el DANE, ¿no? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Pues como su nombre lo indica al final, nosotros hacemos lo que tiene que ver con los censos, a la población, recogemos datos con el fin de que el Estado realice sus políticas macroeconómicas, las cuales pues, tienen afectación en las personas del común, como usted y como yo. Por otra parte, los orígenes de la estadística. Vemos que la estadística se puede decir que como tal es sus orígenes como ciencia empírica, como disciplina empírica, perdón, nace pues casi que en la época del Señor Jesucristo. El primer censo que se hizo fue el que hizo el rey Herodes en ese momento para saber pues quiénes eran los que nacían en su territorio, ¿cierto? Ya como disciplina se tiene conocimiento que el primer censo que se hizo ya es en Alemania, más o menos a mediados del siglo XVII, en el reinado del señor Godofredo de H. Perfecto. Por otra parte, bueno, si queremos ya analizar lo que tiene que ver con los origen como tal de la palabra estadística, la palabra estadística tiene tres posibles orígenes. El primero es la palabra status, que pues, es muy utilizada en los antiguos estadistas y significa estado. Otro es la palabra griega estatera, que tiene significación balanza, como promedio, ¿cierto? Como equilibrio. Y pues el más usado es la palabra alemana stara, que significa estado, y pues de ahí pues el nombre como tal particular de estadística, ¿no? Estado. ¿En qué ocasiones o en qué situaciones de la vida podemos aplicar la estadística? Claro, la estadística tiene pues muchas aplicaciones en el día a día, como indicamos al principio, pues la estadística la utilizamos para analizar diversos fenómenos, tanto económicos, sociales, políticos, ni mirar por lo menos el nivel de ingreso de la población, el nivel de educación e incluso en las ciencias aplicadas. Por otra parte, pues también hay que tener presente que pues como tal la estadística es una disciplina que tiene su origen en las matemáticas, entonces es una ciencia que tiene mucho rigor, ¿no? Ya. Cuénteme, ¿qué fases tiene la estadística? ¿Cuáles son? Bueno, como tal se pueden distinguir dos fases particulares de la estadística. Hablamos de la estadística deductiva y la estadística inductiva. En la estadística deductiva se puede ver que es una estadística como de sondeo, ¿cierto? Está pues, apenas buscando información, pretendiendo conocer un fenómeno, pero entonces no buscamos darle una significación como tal, sino solamente estudiarlo y tratar como obtener la mayor información posible. Ya en la fase inductiva es donde implementamos el análisis, buscamos entender el fenómeno o el hecho que estamos analizando y tratamos de dar como una posible causa y consecuencia del mismo. Muchas gracias por su información. ¿Qué término se utiliza en la estadística generalmente o cuáles son los términos más comunes que vemos en la estadística? Buena pregunta, sí, porque pues vemos que a veces en las noticias, cuando salen los censos y demás, utilizan ciertas palabras que no son muy utilizadas o conocidas por las personas del común, ¿cierto? La primera palabra es la población. ¿A qué se refiere eso? Pues vemos que por lo menos en Colombia somos aproximadamente 44, ya casi 47, llegando a los 50 millones de personas. Para hacer un censo entre toda esa cantidad de personas es muy complicado. Entonces, población se refiere a una parte de un grupo en particular, los cuales se hace un análisis, el estudio, utilizando pues cualquiera de estos métodos de recolección de información para pues llegar a hacer como tal pues una predicción de cómo es el comportamiento en general. Otro que tenemos es el marco. Entonces, ¿qué es el marco? El marco es un mapa o lista que contiene todos los elementos identificados. La muestra tiene que hacer relación
a las medidas o como tal a la información que se ha obtenido de la población. Y por último, hablamos de los parámetros, que son medidas pues, que describen las características como tal de la población. Muchas gracias por esos datos, no los teníamos muy claros. Ya con esta explicación que usted nos deja, pues se entiende algo sobre qué es lo que nos maneja la estadística. Don Andrés, entonces la finalidad de la estadística es la de suministrar información y su utilidad depende del fin de la información que se recolecta. O sea, la información que recolectamos, con qué fin se va a utilizar. ¿Eso es lo que maneja la estadística? Sí, claro, estamos entendiendo que pues toda la información que recolectamos tiene pues un fin, ¿cierto? Pues es ser utilizada para buscar como tal, pues entender el fenómeno o el hecho que se está analizando y pues de ser posible pues utilizarlo para darle solución si es que afecta de alguna manera a la población que se está analizando, ¿cierto? O sea que podemos decir que la estadística nos sirve para conocer la realidad de los fenómenos, para determinar lo típico que integra esos fenómenos, a relacionar si tenemos dos fenómenos similares o a determinar las causas que originan esos fenómenos. Sí, señor, está usted en lo correcto. Sí, la estadística agrupa muchísimas, pues sí, muchísimas aristas y demás, que pues la verdad es corto el tiempo que tenemos para hablar. Yo creería que sería interesante en una próxima sesión ya ahondar en esos temas. Muchas gracias, Andrés, por su tiempo y esperamos en una próxima ocasión que nos desarrolle más datos sobre la estadística. No, para usted, para mí es un placer. Siempre por acá, Muchas gracias. bienvenido. Y a todos ustedes, muchas gracias por su compañía. Esperamos que el tema sea de su agrado y que en una próxima ocasión podamos hablar los distintos temas que desarrolla la estadística, como son la recolección de datos, los sistemas de muestreo, la recopilación de la información. Entonces, no siendo más, espero que hayan disfrutado el tema. Hasta una próxima.